Bienvenidos a la cuarta sesión. El día de hoy hablaremos sobre el financiamiento de créditos agrícolas. Los créditos agrícolas son los que mayor nivel de morosidad originan en algunas entidades de microfinanzas, cuando no se define claramente las políticas de crédito y el proceso crediticio, entendido como la planificación, promoción, evaluación, aprobación, desembolso y seguimiento de los créditos otorgados. En la presente sesión hablaremos sobre algunas de estas fases del proceso crediticio. La evaluación. En esta fase normalmente se evalúa el aspecto cualitativo y cuantitativo del prestatario y el destino del crédito, para lo cual se elabora una ficha socioeconómica, informe técnico e informe de visita de campo, entre otros documentos. Sin embargo, para un mejor entendimiento, consideraré para la explicación de esta fase del proceso crediticio el análisis de las 5 Cs: carácter, capacidad, condiciones, capital y colateral, las cuales pasaré a detallar una a una. Carácter es el equivalente del análisis cualitativo y evalúa 1. La voluntad de pago, expresada en el historial del cliente en la central de riesgo. Si no se cuenta con registro, se deberá recurrir a referencia de proveedores de insumos, mano de obra, etc. 2. La moral, recogida a través de la referencia de vecinos, conocidos, familiares, etc. Una gran fuente de información son las juntas de usuarios y comités de regantes a las que pertenece el prestatario. 3. Experiencia en el cultivo a financiar, medida a través del número de campañas agrícolas realizadas por el cliente y el rendimiento obtenido. Lo usual es que se solicite como mínimo 2 campañas realizadas y haber obtenido una producción similar al promedio. 4. Compromiso con la actividad, medido por el tiempo que dedique el prestatario a la actividad a financiar y las inversiones realizadas en factores de producción, tales como maquinarias y equipos. Como comentario final a esta variable, he de señalar que algunas entidades han empezado a realizar ensayos para implementar la prueba psicométrica como herramienta de medición del carácter del cliente en la búsqueda de determinar la capacidad de emprendimiento, valores y resiliencia del potencial prestatario, entre otros. El segundo elemento de las 5 Cs, capacidad, evalúa la información económico-financiera del cliente medida a través del balance, estado de ingresos y egresos proyectado, flujo de caja y ratios financieros. En el balance se incluyen los activos biológicos del cliente, tales como productos en proceso, terrenos preparados, cultivos en crecimiento, etc. Productos terminados, en era, almacén, molino, ingenio, etc. Insumos, fertilizantes, semillas, insecticidas, herbicidas, pesticidas, fungicidas, abonos orgánicos, etc. Terreno de cultivo, propiedad del cliente y maquinaria y equipos propios, entre otros. En cuanto al estado de resultados proyectado, este se debe elaborar por el periodo vegetativo más el periodo de comercialización del cultivo a financiar. Por ejemplo, para el caso del maíz y arroz se toma como máximo 6 meses. El componente ingresos del estado de resultados se calcula en base a la producción esperada del cultivo y el precio de venta estimado. Este punto es neurálgico. Se debe contar con series estadísticas de precios, debiéndose ser sumamente conservador, tomando en lo posible el escenario menos favorable. En cuanto a los costos de producción, la entidad financiera deberá manejar costos estandarizados que deberán ser actualizados permanentemente para evitar sobreestimar esta variable. En este punto no debemos olvidar que muchas veces las labores culturales son realizadas por el propio agricultor y su familia, lo cual debe ser considerado en la evaluación. Respecto a los ratios financieros, uno de los más importantes es el ratio de capacidad de pago, que compara los gastos financieros con el excedente de la unidad económico familiar obtenida de restar la utilidad neta de los gastos familiares. Lo usual es que los gastos financieros no superen
el 60% del excedente de la unidad económico familiar. El tercer elemento de la 5C, las condiciones, evalúa el entorno socioeconómico, político, cultural, tecnológico en el que se desembolsa el crédito. Por ejemplo, si se tiene la certeza de un fenómeno climatológico que afectaría el cultivo a financiar, sencillamente no se atiende. De igual manera, si se conoce la existencia de plagas en la zona de cultivo, sobreproducción del cultivo a financiar, problema de acceso al agua, entre otros. El cuarto elemento de las 5C es el capital. Se refiere a la acumulación patrimonial lograda por el prestatario, tales como terrenos agrícolas, inversiones en muebles, ahorros, etc. En este punto he de resaltar que gran parte de las entidades financieras no atienden agricultura de subsistencia, solicitando un mínimo de tierra de cultivo, principalmente propias. El quinto y último elemento de las 5C es el colateral, tiene que ver con la garantía que dejará el prestatario por el crédito a otorgar. Por lo riesgoso de este tipo de financiamientos, la mayor parte de entidades de microfinanzas solicitan garantías reales, sobre todo inmobiliarias. La siguiente fase del proceso crediticio es la aprobación. En este punto, los aprobadores deberán comprobar la voluntad moral y capacidad de pago del cliente, vigilar el cumplimiento de la política crediticia de la institución y aprobar el riesgo. Entre los distintos documentos mínimos necesarios se solicitará el plan de cultivo y riego y recibo de pago de agua de riego, debidamente corroborada su veracidad por personal responsable. Normalmente no se atienden créditos a clientes que cultivan al secano, ni se compra deudas agrícolas, y para clientes nuevos se solicita como mínimo tener el terreno sembrado, y para clientes recurrentes del terreno preparado. Asimismo, la mayor parte de instituciones microfinancieras solo financian capital de trabajo para cultivos con corto periodo vegetativo, esto es, hasta 12 meses. No está de más indicar que el personal involucrado deberá estar capacitado, de ahí que gran parte de instituciones microfinancieras solo contraten ingenieros agrícolas para la labor de evaluación y aprobación. La siguiente fase del proceso crediticio es el desembolso. Los desembolsos se realizan de acuerdo al destino del crédito y según el rubro o insumo a financiar, pudiendo ser totales o parciales. Los desembolsos totales deberán realizarse solo para los créditos con destino activo fijo, excepcionalmente para los casos de financiamiento para la compra de fertilizantes. En cambio, los desembolsos parciales se realizan para los créditos destinados para capital de trabajo, o mejor dicho, para los préstamos de sostenimiento. Se recomienda atender con desembolsos parciales si el crédito supera el 40% del costo de producción. El número de desembolsos a programar y montos se realizarán de acuerdo al cronograma de ejecución señalado en el informe técnico elaborado por el especialista. Para un mejor control del destino de crédito, algunas instituciones de microfinanzas han optado por desembolsar directamente a los proveedores de insumos, lo cual tiene sus ventajas y desventajas. La siguiente y última fase del proceso crediticio es el seguimiento. En esta fase, el personal de crédito deberá realizar visitas periódicas a los predios financiados y elaborar informes de visitas de campo que deberán ser visadas por el jefe inmediato e ingresados al expediente de cada prestatario visitado. Se debe tener como norma gestionar la cobranza de los créditos con incumplimiento de pago desde el primer día y no esperar el vencimiento para tomar acción. Para culminar la sesión, recomiendo a las instituciones de microfinanzas evaluar la implementación obligatoria de los seguros agrícolas contra las variaciones de producción que actualmente se encuentran disponibles en el mercado. Eso es todo por hoy. Espero que lo tratado haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en la próxima sesión. Mientras tanto, los invito a leer los artículos de banca y microfinanzas que tengo publicados en mi página web elanalista.com y revisar los seminarios taller que tenemos disponibles para las entidades que lo requieran.